Por ahora vamos a entrar en el mensaje de hoy. Si ustedes recuerdan, estamos hablando de una serie que pusimos Identidad en Acción, ¿se acuerdan? Sí, es un estudio basado en la carta a los Efesios. Y aquí hablamos de cómo es que en los primeros capítulos Dios nos da una identidad. Dios nos dice quiénes somos y luego en los siguientes capítulos nos dice qué es lo que debemos hacer. Porque decíamos una cosa, si no tengo clara mi identidad, no va a salir bien mi actividad, ¿se acuerdan? Si no tengo bien claro, bien fundada mi identidad, no voy a hacer bien mi actividad. Por eso ahorita estamos hablando en los primeros capítulos acerca de la identidad que Dios nos ha dado. ¿Cómo se escucha ahí? ¿Se ve mejor? Ok, voy a poner este por aquí. Ya la semana antepasada, porque se atravesó el Día del Padre y todo eso, entonces en aquel vez vimos Efesios 1 y 2, donde hablábamos de los que entran ahí, la salutación, Pablo a los Efesios, esto ya lo vimos. Hoy vamos a ver del 3 al 6, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Si usted puede abrir su Biblia, ahí vamos a estar estudiando en la carta a los Efesios. Para los que nos visitan hoy por primera o segunda vez o que no habían venido en los anteriores, estamos teniendo un estudio en el libro de los Efesios. Vamos a estar así expositivamente continuando versículo por versículo para que vayamos entendiendo qué identidad nos ha dado Dios aquí en esta carta. Y para entrar aquí hemos puesto por título la bendición de ser elegidos. La bendición de ser elegidos. No sé si usted se ha propuesto o postulado para algo y luego salió elegido. ¿Le ha pasado? Yo me acuerdo cuando estaba chavo y se hacían las retas de fútbol y estaban siempre a los mejores los ponían a elegir. ¿Se acuerdan? ¿Lo han hecho ustedes? A ver, ¿quién empieza? Lanza una moneda arriba y luego, a ver, ¿tú a quién pides? No, pues a él. No, pues yo quiero a él. Y siempre estaba uno, a mí. Y no, hasta un lado, yo quiero a él. Y siempre escogían a los mejores primero. Y al final casi nadie quería llevarse a los malos. Pero tenían que llevarse porque pues no había de otra. Eso es el ser elegido. Pero yendo hacia algo mayor, usted ha presentado examen en alguna facultad y lo estás ahí sudando la gota gorda a ver si fui elegido. ¿Les ha pasado, chavos? Sí. Y cuando ves tu nombre ahí en las listas de que fuiste elegido, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Por cierto, si estamos haciendo audiciones para los que quieran ser parte del grupo de alabanza, tienes que venir y cantar 3 canciones, una muy grave, una mediana, una alta, y luego ya decidimos si eres elegido. No se crea. Pero más o menos así sería. Por una audición para entrar a un grupo de arte, te hacen un casting y luego ya se decide si entras o no. Pero eso es una bendición el ser elegidos. Entonces aquí vamos a entender en esta primera parte que al estar en Cristo somos elegidos por Dios. Y eso es una bendición. Es una bendición y al estar en Cristo poseemos innumerables bendiciones, las cuales fueron preparadas para nosotros desde antes de que el mundo fuera creado. Y vamos a ver 3 cosas. Hablando de la bendición de ser elegidos, que si somos elegidos por Dios, somos objeto de toda bendición. Somos escogidos para ser impecables y somos predestinados para ser sus hijos. Eso es lo que vamos a estar viendo. Estas 3 cosas nos van a ocupar en los siguientes minutos. Somos objeto de toda bendición. O sea, Dios tiene para nosotros toda bendición en los lugares celestiales. Dice, y somos elegidos para ser impecables. ¿Qué entiende usted por impecable? Limpio, ¿qué más? Perfecto. Bueno, así fuimos escogidos por Dios para eso. Y luego somos predestinados para ser sus hijos. Vamos a ver estas 3 cosas en este momento. Pero antes me gustaría que me acompañe a orar. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este estudio. Cierre sus ojos y yo voy a orar desde aquí. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias Dios por este tiempo de alabanza que hemos tenido. Gracias Dios por los cantos que podemos entonarte, porque animan a nuestro corazón. Y ahora que estamos dispuestos a estudiar tu palabra,
Yo en lo personal, Dios, te pido que limpies mis pecados para que pueda yo ser un instrumento transparente, íntegro, y que tu palabra llegue limpia a los corazones aquí presentes. Y a todos, danos un corazón sensible, perceptivo, sencillo, para poder recibir y aplicar tu palabra en nuestra vida. Y Señor, quita todo estorbo. Que podamos quitar de nuestra mente cualquier cosa que nos distrae y que nos ayudes a hacer a un lado las cosas que nos están obstaculizando tu mensaje. Guíanos, Dios, en este tiempo y que tomes tú el control. En nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a ver primeramente que somos objeto de toda bendición. Si somos elegidos por Dios, somos objeto de toda bendición. Y dice ahí en Efesios 1:3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Si quiere puede leerlo conmigo. A las 3, 1, 2, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestes en Cristo. Entonces, ¿te fijas cómo empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre? O sea, se puede traducir como alabamos a Dios, alabado sea Dios y Padre, porque ya nos bendijo. O sea, si alabamos a Dios con nuestra vida, con los cantos que hemos tenido ahorita y lo que cantamos normalmente, es por lo que Dios ya hizo, no es para que Dios haga algo para nosotros, es por lo que Dios ya hizo. Y dice, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, en los lugares celestiales ya tenemos toda bendición. Hazte cuenta que dices, ya lo abonó a tu cuenta. Ya está ahí en el cielo, tú tienes toda bendición. Y cuando dice todo, se refiere a que no te falta nada. En los lugares celestiales tú ya tienes toda bendición espiritual, pero dice aquí, en Cristo. En Cristo. Siempre es cuando yo estoy en Cristo, cuando yo ya recibí a Cristo en mi corazón, cuando ya entregué mi vida a Cristo, entonces se aplica esta promesa de que tengo toda bendición espiritual. Y estas bendiciones espirituales son precisamente las que vamos a estar hablando en este día y las que vamos a estar hablando en este capítulo de Efesios, capítulo 1. Ahora, por otro lado, podríamos pensar, bueno, está padre que tengo todas las bendiciones espirituales allá en el cielo, pero aquí yo necesito bendiciones en la tierra, ¿no? Yo necesito comer, necesito pagar renta, necesito en qué moverme, necesito salud, necesito cuidado. Pero aquí la pregunta sería, ¿qué es más importante? ¿Las bendiciones espirituales o las materiales? ¿Por qué? ¿Por qué creemos que las bendiciones espirituales son más importantes? Recuerde que son eternas. Recuerde que las bendiciones materiales son una sombra o reflejo de lo espiritual. El mundo material es un reflejo de lo espiritual. Son eternas, dice la hermana también. Las bendiciones materiales son temporales y las bendiciones espirituales son eternas. Por eso es que en Mateo 6:33, ¿quién se lo sabe de memoria? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas o vendrán por añadidura, vendrán por consecuencia. Cuando ya tengo bendiciones espirituales en el cielo, las materiales vienen por consecuencia. Por eso dice Mateo 6:33 que me preocupe más por enfocarme arriba, en las bendiciones espirituales. Hacer tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín pueden corromper, dice Jesucristo, ¿se acuerdan? Y en lugar de esforzarme tanto por los tesoros en la tierra, donde aquí sí la orina, el orín corrompen y los ladrones te pueden robar. Por eso las bendiciones espirituales tenemos que empezar por ahí, porque la bendición siempre viene de arriba hacia abajo. Nosotros no le mandamos bendiciones a Dios, lo alabamos, le glorificamos. Pero la bendición siempre va a venir de arriba hacia abajo. Por eso Jesucristo, el Padre nuestro, decía: que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, que así se haga en la tierra. Así como sucede allá arriba, así que se haga aquí. Entonces entendemos que Jesucristo siempre nos enseña eso. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 4:18 dice: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son, ¿qué? Eternas. Entonces ya Jesucristo, a través de Jesucristo, al estar en Cristo, ya tenemos toda bendición espiritual allá arriba, pero ¿sabes qué? Hay que crecer en eso, hay que ir por ellas. Es como cuando te dicen, oye, te sacaste la lotería, pero perdí el boleto. ¿Me sirve de algo? Ya tenemos esas bendiciones espirituales en el cielo, pero perdí el camino. No sé cómo ir por ellas. Por eso es que cada domingo estamos aquí para que tú entiendas cómo ir por esas bendiciones espirituales que Dios ya te dio. Ya son tuyas, solamente hay que hacerlas propias. Y recuerda, son dadas a través de Cristo, son dadas en Cristo. De hecho, en este capítulo de Efesios vamos a encontrar muchas veces esta expresión: en Cristo, en Él, en el amado. Porque todas esas bendiciones son al estar en Cristo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, estas promesas son para usted. Si usted no está seguro de tener a Cristo en su corazón, entonces estas promesas tal vez no sean para usted. Yo le invitaría a asegurarse de que usted tiene a Cristo, para que usted sea poseedor de estas bendiciones. Estamos hablando de una identidad que Dios nos da y podemos decir que soy bendecido. ¿Qué es usted? ¿Sí estamos convencidos de eso? ¿Qué eres tú? Soy un bendecido. Es una identidad que Dios ya me dio. Pero déjame entrar a la segunda parte. Somos escogidos para ser impecables. Dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esta frase, téngala en su mente. ¿Cuál? Antes de la fundación del mundo. Ahorita lo vamos a analizar un poquito. Dice aquí, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Usted ya hace unas semanas entendimos lo que es la palabra santo. ¿Qué significa ser santo? Ser apartado para Dios. Entonces, cuando Jesucristo murió en la cruz para darnos la salvación, de esa forma nos apartó para Dios. Como cuando tú vas a un sistema de separado, tú das esto, oye, yo quiero ese carro que está ahí, ¿cuánto quieres? No, ese ya está apartado, y lo apartó un cliente. ¿Y qué hizo? Pues dejó ahí una cantidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, así cuando Jesucristo murió por nosotros en la cruz, Él pagó el precio de nuestro pecado para que ya estemos apartados para Él. Pero la segunda parte dice que también somos sin mancha, o sea, sin pecado. Entendemos la parte de que nos separó para Él, pero la parte de que somos sin mancha, somos sin pecado. ¿Usted qué opina? ¿Somos sin pecado delante de Dios? Porque dice aquí que nos escogió para ser santos y sin mancha. Y cuando dice nos escogió en Él, está hablando en tiempo pasado, escogió. Ahora, esta parte, es decir, sin pecado, se refiere a esa justificación que Dios nos dio por medio de Cristo. Cristo fue el único ser humano que pisó la tierra y nunca cometió un pecado. Y a través de su crucifixión, Él nos transmitió su justicia a nosotros. Eso se llama justificación. O sea, la vida de justicia, la vida perfecta e impecable que llevó Jesucristo, nos la pasó a nosotros. Imagínate que Jesucristo está ahí como si fuera un lente delante de Dios. Y Dios a través de ese lente nos va a ver perfectos. Pero luego si Dios volteara fuera del lente, ¿qué vería? Todo lo contrario. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, pues otra vez, en Cristo. Dice ahí en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Fíjate, Jesucristo no conoció pecado, pues por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si te fijas, Él no conoció el pecado, pero nuestro pecado se lo echó a Él, para que su justicia se viniera para con nosotros.
Jesucristo fue el único hombre en el mundo que nunca pecó. Profetizado desde el Antiguo Testamento, ustedes han visto o han leído cómo es que en la antigüedad la ley decía, si alguien quería perdón de sus pecados, debía ofrecer un sacrificio, un cordero sin mancha, como Jesucristo fue sin pecado. Aquel cordero sin mancha se refiere que no estuviera manchado en su lana, que no estuviera enfermo, que no estuviera cojo, que no estuviera demasiado cachorrito o tierno y que tampoco estuviera muy viejo. Tenía que ser maduro en su plenitud de vida, en su madurez. Y esos corderos eran sacrificados para perdón del pecado de quien lo ofrecía. Entonces, aquel que iba a ofrecer el sacrificio ponía su mano, usted puede leerlo ahí en Levítico, ponía su mano sobre la cabeza de la víctima, simbolizando así que mi pecado se transmite a aquel cordero. Y ahora sí, mi pecado se fue a la víctima, ahora sí, castíguenlo, lo tengan que castigar. Y lo sacrificaban. Así fue con Jesucristo. Mi pecado se transfirió a Jesucristo. Ya en la persona de Jesucristo se castigó todo lo que tenía que castigarse, no en mi persona. Jesucristo hizo eso para que el castigo no lo llevara yo, para llevarlo en Él. Y al transferirle mi pecado, Él me transfiere su justicia. ¿Me estoy explicando? Ese intercambio. Por eso es que ahora, aunque yo sé que no me porto muy bien, Dios me ve como si me portara como se portó Jesucristo. ¿No te anima eso? Eso nos debería de mover a ser mejores para Dios. Recuerda que la paga del pecado es muerte. Por eso Jesucristo tuvo que morir en la cruz para pagar ese pecado. No sé si a algunos estudiantes les ha pasado esto, que estás en un examen y no te sabes nada. ¿Les ha pasado? Cada rato, pues sí que va a decir que no, nunca, no, para nada, no, cada rato. O imagínate que estás presentando un examen súper importante, que de ahí depende si te corren de la universidad o de la escuela o sigues. Y luego estás así en blanco porque tú estudiaste otras cosas y no estudiaste lo que venía ahí. Y estás en blanco, sudi. Pero de repente hay un muchacho que él sí estudió y es el inteligente y el responsable, el cuerda de la clase. Y él está contestando todo a la perfección. Y lo hace, pero voltea y te ve a ti, sudi. Pero él se levanta, agarra su examen y le pone tu nombre. Agarra su examen y le pone el nombre de él. Y así los entrega. ¿Quién va a pasar? ¿Tú o él? ¿Quién va a pagar el castigo? Él. Bueno, eso fue lo que hizo Jesucristo, intercambiando estas cosas. Y por eso es que ahora nos hizo santos y nos hizo sin mancha. Y si alguien hiciera eso por ti, eso de los exámenes, ¿qué actitud tendrías para aquel muchacho? ¿Le pichas el lonche? ¿Sí o no? Bueno, ahora, por eso es que ahora hacemos buenas obras, tratemos de agradar a Dios, no para que nos dé algo, sino por lo que ya hizo. ¿Sí me estoy explicando, chicos, jóvenes? No es para que Dios nos dé algo, sino por lo que ya hizo, y todavía quedamos cortos con lo que podemos dar para Dios. Nos hizo santos y sin mancha. Es decir, cada día trato de parecerme a Jesucristo para que Dios me ve así, bien alto, bien arriba, pero yo sé que estoy por los suelos. Cada día trato de acercarme más a lo que ve Dios en mi vida. Pero déjame entrar a la tercera parte. Y aquí voy a tomar un poquito más de tiempo. Yo quisiera que fuera ahí en Apocalipsis, ahí en Efesios capítulo 1, versículo 5 y 6. ¿Estamos ahí? Dice aquí, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Sabías? Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Sí? Pero luego dice aquí, por medio de Jesucristo, otra vez, todo es por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, o sea,
porque Dios así quiso. Cuando escuchas esa frase, según el puro afecto de su voluntad, pero ¿por qué tiene que ser así? Porque Dios quiso así. Sí. Y luego dice el 6, para alabanza de su gloria, de su gracia. O sea, a final de cuentas, todo esto es para que Dios sea glorificado, no para que nosotros seamos glorificados. Porque nosotros no nos hemos merecido ese intercambio, no merecíamos que Cristo muriera por nosotros. Él lo quiso hacer así y es para que Dios sea glorificado al final. Dice, para alabanza de su gloria con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, Dios por su gracia quiso hacer las cosas así. Y cuando hablamos de gracia es porque Él te ama y te lo quiso dar, no porque estaba obligado. Sí, simplemente es así lo quiso hacer porque nos ama. Pero déjame entrar un poquito más al detalle aquí. Aquí habla de que fuimos predestinados. Fuimos predestinados para ser sus hijos. Y la palabra predestinar implica antes, o sea, nos dio un destino, marcó nuestro destino desde mucho antes que nosotros existiéramos. Sí, y aquí a veces se malinterpreta. Voy a hablar de dos corrientes que hay en el mundo cristiano y luego voy a hablar qué es lo que dice Dios, la parte que equilibra la balanza. Hubo un hombre allá por el siglo XVI que se llamó Juan Calvino. En Suiza él fundó lo que se conoce como el calvinismo. ¿Cómo se llamó el señor? Ok. Y él pone su doctrina, su enseñanza ponía énfasis en la soberanía de Dios. Sí, él ponía énfasis en la soberanía de Dios. Y él dice lo siguiente, que Dios soberanamente eligió a algunos para salvación. O sea, tú, Juan, Pedro, María, tú van a ser salvos. Nada más. Ahora, dice que nosotros solo cumplimos lo que Él ya decretó. Y debemos confiar en su soberanía. Los elegidos tenemos seguridad absoluta en la gracia divina. Quiero aclarar que esto es lo que dice esta persona. No necesariamente es lo que nosotros como iglesia creemos. O sea, o en parte. ¿Sí? Él está estableciendo que Dios ya eligió quién va a ser salvo y quién se va a condenar, los que no son elegidos. ¿Por qué? Por su soberanía, su poder, autoridad determinantes. Él decidió quiénes se salvan y quiénes no. Desde antes que naciera la persona, ya Dios escogió que se iba a salvar. Eso es lo que ellos dicen. ¿Está claro? Ahora, tienen pasajes de apoyo, o sea, también hay pasajes de apoyo. Voy a mencionar algunos, no voy a explicarlos, creo que los pasajes se entienden por sí solos, pero por el tiempo yo creo que los voy a presentar y ustedes van a ver cómo hablan de la soberanía de Dios. Por ejemplo, Romanos 9, 15 y 16 dice, ahí está, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si notas como este pasaje dice, yo voy a escoger con quien quiero tener misericordia. No depende de ustedes. Romanos 9:18. De manera de que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, ¿qué? O sea, Dios diciendo, de ti voy a tener misericordia, a ti te voy a endurecer el corazón para que seas testarudo y no quieras entender el mensaje de salvación. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, nadie va a venir a mí si Dios no lo trae. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quién escogió aquí? No me eligieron ustedes, yo los elegí a ustedes. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer. O sea, Dios decide en quién producir el querer como el hacer. ¿Sí estamos entendiendo el principio aquí? La soberanía de Dios absoluta diciendo tú te salvas, tú no te salvas. A ti te quiero aquí, a ti no te quiero aquí. Por su soberanía. ¿Está claro? Estoy diciendo lo que esta corriente de enseñanza establece. ¿Sí? No estoy diciendo, todavía no establezco lo que nosotros creemos. Si ya quedó clara esta parte, déjame hablar de la otra parte, la otra cara de la moneda. Hubo un hombre llamado Jacobo Arminio a principios del siglo XVII que vivió en los Países Bajos. Él fundó el arminianismo y él enfatiza en la libertad del hombre. Juan Calvino, ¿qué enfatizaba? La soberanía de Dios. Dios tiene autoridad y él decide. Arminio, ¿qué establece? La libertad del hombre. Él dice algo así más o menos. Dios soberanamente eligió a algunos para salvación. No, me equivoqué. Borren eso de su mente. Lo que dice Arminio es, la salvación está disponible para todos a través de la muerte expiatoria de Jesucristo. Dios otorga la gracia al ser humano y le da libertad para elegir libremente aceptar o rechazar el evangelio. Eso establece Arminio, ¿sí? O sea, Dios no decide quién se salva. Dios dice, el que quiera. El que quiera, está disponible para todos. Ahora, sus pasajes de apoyo. Ahora, yo mencioné ahorita algunos que apoyan la soberanía de Dios, pero hay muchos más, no solamente son los que yo mencioné, hay muchos más. Igual aquí, no voy a mencionarlos todos, hay muchos, yo solo voy a mostrar algunos. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿qué? No se pierda. Entonces, la oportunidad es para todo aquel que quiera creer. 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está diciendo que Dios, ¿qué es lo que quiere? Que todos sean salvos. Ahora, no está diciendo que así va a ser. Dice que es el deseo de Dios. Dios quisiera que todos sean salvos, pero hay muchos que simplemente no van a querer. Tal vez. Ezequiel 18:23. Dios dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo las bases bíblicas de cada uno? Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. O sea, decide a quién vas a servir. A los dioses a que sirvieron nuestros padres, y luego al final dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si nota usted, aquí está dando la oportunidad, tú decide a quién quieres servir. ¿Quién va a decidir? ¿Dios o el hombre? Según aquí. Aclaro, es según este pasaje, según esta enseñanza. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de nuestros malos caminos, porque moriréis. ¿O por qué moriréis, oh casa de Israel? Notamos otra vez, arrepiéntanse, agarren la onda, cambien su vida, vengan a la iglesia. Bueno, en aquel tiempo no había iglesia, pero hoy diríamos así, busca a Dios, escucha su palabra. Dios quiere que no te pierdas. ¿Sí? Entonces aquí ya entendimos las dos posturas opuestas. El primero enfatiza ¿qué? Dios es soberano y Él decide quién se salva. El segundo dice, no, el hombre decide quién se salva. Dios da oportunidad a todos. Ok, vamos a ir un poquito más allá. Ambos tienen bases bíblicas, ¿estamos de acuerdo? Pero a veces por estar en esos, oye, estoy hablando con uno y ya me convenció. Voy con el otro, no, también me convenció. Entonces, ¿sabes qué? Muchos dicen,
hay tres opciones que a veces la gente toma. Satanizar al que piensa diferente. No, es que a veces ven, oye, y te pregunta, ¿tú eres cristiano? ¿Y tú eres calvinista o eres arminiano? Por eso me tomé el tiempo de explicar esto, porque hay muchos cristianos que lo primero que te preguntan es, ¿y eres calvinista o arminiano? Y muchos, ¿quiénes es? ¿Sí? Aquí la clave es, si un día te preguntan eso, tú dices, yo soy cristiano. Yo soy cristiano, ellos son humanos, son hombres, hicieron cosas buenas, pero seguramente, y si temor a equivocarme, seguramente también tienen fallas, porque son humanos. Entonces, mucha gente sataniza al que piensa diferente. Ah, no, tú eres calvinista, no, tú quítate de aquí, tú te vas hacia el infierno, o tú eres arminiano, no, o sea, no debemos caer en eso. Otros dicen, ¿sabes qué? Mira, mejor no me meto en doctrina. Y gozosos todos, vamos a cantar al Señor. Y no estudies la Biblia porque, no, o sea, es mucha confusión. ¿Sí? Y ese es otro extremo negativo. Otros dicen, no, ¿sabes qué? La Biblia es demasiado confusa. Es peligroso meterte a estudiar la Biblia. Pero vamos a encontrar el equilibrio. Si ya entendimos que la soberanía de Dios es algo bíblico, ¿usted opina que sí? ¿La libertad del hombre es algo bíblico? Entonces, ¿por qué no podemos encontrar el equilibrio? Es lo que tenemos que entender aquí, donde se conectan ambas cosas. Y hay algunos principios que debemos entender para encontrar este equilibrio. Uno de ellos es que Dios es eterno y nosotros somos temporales. Dios actúa desde la eternidad y nosotros actuamos en la temporalidad. A Dios no le afecta el factor tiempo. Él no tendría que decir, el pastor ya tiene 30 minutos hablando. No, para él no afecta el tiempo. Él sabe cuándo naciste y todo lo tiene aquí y sabe cuándo te vas a ir de aquí. O sea, todo lo tiene en un eterno y constante presente. Y ese concepto de la eternidad es lo que a veces batallamos para entender, porque ni siquiera el ser humano nunca ha estado en la eternidad. Por eso a veces una forma de hablar de la eternidad es cuando dice desde antes de la fundación del mundo. Porque cuando hablamos de antes, ya estamos involucrando el tiempo, ¿estamos de acuerdo? Pero para que entendamos un poquito en la eternidad, Dios nos habla en términos que podamos entender. Y habla desde antes de la fundación del mundo, o sea, para Dios no ha transcurrido nada de tiempo. Él está creando el mundo, a la vez está enjuiciando el Apocalipsis. O sea, es todo en un eterno presente, un constante presente. En Dios no afecta el tiempo. ¿Sí quedó claro esta parte? Para poder entender estos principios tenemos que entender eso primero. Entonces, Dios desde la eternidad, desde ahí es completamente soberano. Desde la eternidad Dios es perfectamente soberano. Nosotros vivimos en un plano temporal, afectados o limitados por el tiempo, y nosotros en nuestra temporalidad somos responsables de nuestras decisiones. Otra vez, Dios desde la eternidad ejerce su soberanía. Nosotros en nuestra temporalidad somos responsables de nuestras decisiones. ¿Sí está claro? Déjame ir un poquito más hacia aterrizarlo un poco más. Dios conoce lo que va a pasar mañana, yo no. Y lo conoce, y no porque está limitado por el tiempo, sino que Él ve todo en un constante presente. Eso es la eternidad. ¿Sí se ubicas? O sea, como tener todo aquí en un plano y estar viendo toda la línea de tiempo que aquí hay, para Dios no hay tiempo, todo lo ve presente. Eso es la eternidad. Por eso a veces la gente pregunta, oye, ¿y la gente que se muere aquí va a pasar todo este tiempo hasta que venga Cristo? ¿Han escuchado gente que pregunta eso? O sea, ¿por qué va a estar todo ese tiempo ahí en la tumba? Es que entienden, cuando sales de aquí entras a la eternidad y ahí no hay tiempo. Ahí no afecta el tiempo. ¿Sí? Ahora, déjame decirte algo. Vamos a entender lo que es el preconocimiento de Dios. Dios nos ve y nos conoce desde la eternidad. Ah, mira, pues aquí está ya. Vamos a ver algunos pasajes. Romanos 8:29.
Dice, a ver, lo lee por favor. Notamos que aquí otra vez aparece la palabra predestinó, pero dice los que antes conoció. Y según la expresión, ¿qué es primero? ¿El conoció o el predestinó? Él antes conoció, a estos predestinó. O sea, Dios ya conoció desde la eternidad quién iba a responder y a ser sensible al evangelio. Dios conoció quién iba a venir a la iglesia de corazón y quién no iba a querer venir a la iglesia de corazón. Dios eso lo sabe desde la eternidad. Aquí nos dice desde antes, porque otra vez está refiriéndose desde la eternidad. Él ya conoció cómo tú ibas a responder al llamado de Jesucristo. Entonces, una vez que ya te conoció, en base a ese preconocimiento de Dios, es que predestina quiénes van a ser salvos para ser hechos conforme a Jesucristo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Otro pasaje más. Ay, ya voy a tumbar aquí. Primera de Pedro 1:2. Dice ahí, léalo conmigo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Otra vez, esa presciencia no es presencia, presciencia, o sea, preconocimiento. Dice, y otra vez la palabra elegidos. Pero la palabra elegidos es según ¿qué? O sea, primero fue la presciencia o preconocimiento y luego viene la elección. Si no notamos eso. Es como si yo dijera, vamos a elegir para que se pongan de pie todos los que sean menores de 20 años. A ver. Aquí solamente Aileen, Dani, Samantha. ¿Te fijas? La elección iba a ser, porque a esos que se pusieron de pie, ahorita les van a dar un premio. Y la elección iba a ser, la elección fue de acuerdo a un criterio, menores de 20 años. Aquí la elección es de acuerdo a un criterio, lo que Dios ya conoce desde antes, desde la eternidad. ¿Sí me están siguiendo? Elegidos según el preconocimiento de Dios. No fue escogidos así arbitrariamente, según Dios ya había conocido desde la eternidad. Entonces es como escoge, como elige. Apocalipsis 13:8. Este pasaje está bien interesante. Está hablando en un contexto en la gran tribulación, un tiempo que viene en el futuro y está profetizado en la Biblia, un tiempo de persecuciones, de clamores y sufrimiento, cuando el anticristo estará gobernando el mundo junto con el falso profeta, y algunos moradores de la tierra van a adorar al anticristo y al falso profeta. Y dice aquí, y la adoraron, ¿quiénes? Todos los moradores de la tierra. Pero ¿cuáles moradores? Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo, que fue inmolado desde el principio del mundo. Otra vez esa frase, el principio del mundo, desde antes, fundación del mundo, que nos habla de ¿qué? Eternidad. Antes de la fundación del mundo no existía el tiempo, solo eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta aquí, usted ha leído su Biblia, ¿Jesucristo fue crucificado antes de la fundación del mundo? Si hablamos de nuestra perspectiva terrenal, temporal, limitada por el tiempo, diríamos, eso es absurdo. Jesucristo no fue crucificado antes de la fundación del mundo. Pero si lo vemos como Dios lo ve desde la eternidad, pues claramente podemos decir que sí. Él ya lo sabía, ya iba a pasar.
Tenía que ser y estuvo planeado desde la eternidad y se realizó desde la eternidad. Solo lo introdujo en el momento de la línea de tiempo que fue perfecto para el hombre. Entonces vamos entendiendo esta parte, ¿verdad? Cómo es que según su preconocimiento Él está determinando lo que pasa cada día. Depende, digámoslo así, el conocer que alguien va a rechazar a Jesucristo no es que Dios lo está moviendo a rechazar a Jesucristo. Él ya sabía, Él conocía. Pudiéramos poner algunos ejemplos. Digo, le decía, a veces es complicado entender esto de la eternidad porque no ha habido un ser humano que estemos en la eternidad y podamos regresar. Pero para entenderlo un poquito, imagínate que alguien va manejando por la calle, no sabe lo que hay a la vuelta de la esquina, ¿sí? En cambio, hay otro que está viéndolo desde un dron ahí arriba. Él va a tener un panorama más amplio y él sabe, mira, 3 cuadras más adelante va a dar vuelta y ahí hay un plantón, hay gente manifestándose, va a tener que regresarse. Ojalá y no se meta ahí, pero ya se metió. O sea, él ve las cosas desde antes de que los vea, porque tiene una perspectiva diferente. Dios tiene una perspectiva muy superior a la nuestra y ve cosas antes de que nosotros las veamos. ¿Me voy explicando? Ahora, digamos que ese ejemplo es de espacio, porque desde allá arriba puedes saber lo que hay a la vuelta, lo que hay más adelante, y el que va manejando aquí no, solo ve lo que está enfrente. Pero la eternidad tiene que ver con tiempo, no solo con espacio. Y hasta ahorita no ha habido alguien que sepa lo que va a pasar en 10 minutos más. Que tenga una perspectiva del tiempo diferente a la nuestra, que pueda saber con certeza lo que pasará mañana. ¿Me explico? No hay nadie, no hay una máquina que se haya inventado para ver eso. Pero tal vez si usamos la comparativa con una película que ya viste y la estás viendo por segunda vez, ¿sí? Tú la estás viendo con tus compañeros y tú ya sabes quién va a ser el malo de la película. Sabes lo que va a pasar y sabes la trama que va a llevar cada personaje. Y si alguien te preguntara quién es tu favorito de estos personajes, tienes todos los elementos para poder decirlo. Ahí tú estás viendo la película desde una perspectiva muy superior a los personajes que están ahí actuando. Ahí sí, tú sí sabes lo que va a pasar 10 minutos más adelante de un incidente. Entonces, ya si alguien te preguntara, ¿quién gana al final? Va a ganar este. ¿Sí? No me digas. ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Pasa eso? ¿Cómo le dice al que ya te dice el final de la película? Un spoiler. Bueno, para Dios no hay sorpresas. Él está viendo esta película, él ya se la sabe. La vio desde la eternidad. Si alguien te preguntara, ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? Tú ya sabes. No lo definiste. Por conocerlos, porque ya la viste antes, tú ya lo conoces. Entonces, de esta manera, Dios nos ha predeterminado para ser sus hijos. Porque ya Dios tiene un preconocimiento desde la eternidad sobre nosotros. Dios es perfectamente y totalmente soberano desde la eternidad, fuera del tiempo, mientras que nosotros somos totalmente responsables en nuestra línea de tiempo. Entonces, a veces alguien diría, ¿sabes qué? Es que los arminianos no me caen bien, los calvinistas no me caen bien. No, yo voy a ver qué dice Dios. Por ejemplo, un arminiano diría del calvinista, ¿sabes qué? Es que el calvinista dice que todo está determinado. Es como si un experto construye un robot, lo programa para hacer ciertas cosas y luego lo castiga por haberlo hecho. ¿Sí me explico? Ellos dirían, es que el calvinista pinta a Dios como un Dios selectivo y Dios no hace excepción de personas. Ponen a Dios perfectamente soberano, pero con falta de amor, y es incomprensible lo que Dios hace. Pero el otro lado, el arminiano diría del calvinista, o más bien el calvinista diría del arminiano,
El arminiano dice que el hombre es el que decide, no Dios. Entonces, ¿dónde queda la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es reactiva a lo que yo decida. Entonces no es todopoderoso, no es soberano. Y dice, entonces la gracia se vuelve un tanto inmerecido porque yo tuve que creer y yo decidí, entonces yo decidí buscar a Dios, entonces yo me lo merecí. Diría, no hay seguridad de salvación, porque nuestra salvación depende de lo que yo decida. Y nuestras decisiones a veces son afectadas por nuestras emociones. Dirían que Dios se ve perfectamente justo, dándole a todos la oportunidad, pero se ve parcialmente impotente sin poder manejar con soberanía las leyes del universo. Pero cuando entendemos que Dios es perfectamente y totalmente soberano desde la eternidad, y en esa soberanía nos da libertad, Él decidió darnos libertad en la línea del tiempo que nosotros vivimos. Tú eres responsable de lo que decides cada día. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Entonces, ahí está un equilibrio perfecto. Desde la eternidad, Dios ya sabía que Adán y Eva iban a desobedecer, pero no que lo haya provocado. Desde la eternidad, Dios ya sabía que el corazón de Faraón se iba a endurecer. ¿Se acuerdan cuando Dios manda a Moisés a Egipto y dice, pero voy a endurecer el corazón de Faraón? Déjame decir una cosa. Dios nunca endurece el corazón de alguien que no haya endurecido voluntariamente antes. Desde la eternidad Dios ya sabía que Faraón iba a ser duro y Él simplemente le dio lo que Él quería. Desde la eternidad Dios ya sabía que David iba a cometer adulterio. Desde la eternidad Dios sabía cada cosa. Ya sabía que Pedro iba a negar a Jesús. Y desde la eternidad Dios ya sabía cómo ibas a responder cuando te presentaron el plan de salvación. Desde la eternidad Dios ya sabía cómo ibas a responder cuando te invitaban a la iglesia. O sea, para Dios ya no hay sorpresas, pero aquí cada uno toma sus decisiones. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, todo esto que así como lo presenta Efesios, dice que es por el puro afecto de su voluntad. Dios así lo quiso hacer. Dios así quiso que fuera y así lo hizo. Y el versículo 6 nos dice que para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, los creyentes, los que somos salvos, los que somos objeto de esta elección, alabamos a Dios por su abundante gracia. Alabamos a Dios cada domingo, cada día. Alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó por nosotros o sobre nosotros a través de Jesucristo. ¿Está claro esto? Entonces, para terminar, para cerrar el resumen de todo lo que vimos hoy, en Cristo, primeramente en Cristo Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Y ya vimos, la bendición va a venir del cielo a la tierra. Ocupémonos más en las bendiciones espirituales que Dios ya nos dio. Somos bendecidos. Nuestra identidad, somos bendecidos. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo para alcanzar esas bendiciones espirituales que ya son nuestras, solo hay que ir por ellas? ¿O estamos más enfocados en las bendiciones materiales? Ese es un punto de decisión. Ya sé que Dios me dio una bendición espiritual, voy por ella o me enfoco más en lo material. Segunda cosa, por medio de Cristo somos apartados para Dios. Y Dios nos ve sin mancha. Nuestra identidad, acuérdense, estamos hablando de identidad en esta serie, somos santos. ¿Sabía usted eso? Y somos sin mancha delante de Dios, somos impecables delante de Dios. Ahora, ¿qué tan lejos está mi vida? Pregúntese usted a usted mismo, ¿qué tan lejos está tu vida de cómo Dios te ve? Dios te ve impecable, perfecto, sin pecado. ¿Cómo está en realidad? ¿Qué tanto me esfuerzo por acercarme más a lo que Dios ve en mí? Porque Dios me ve sin pecado.
Tercer cosa, por medio de Cristo somos predestinados para ser hijos de Dios. Imagínate, somos adoptados, somos hijos adoptivos. Y cuando una pareja tiene hijos y adopta uno más, ese hijo adoptado tiene los mismos derechos que los hijos naturales. ¿Estamos de acuerdo? ¿No consideras es una bendición que Dios nos adoptó para ser hijos, sus hijos junto con Jesucristo? Él lo predestinó desde la eternidad para que nosotros fuéramos salvos. Nuestra identidad, acuérdate otra vez, la identidad es que somos hijos de Dios. Hablando de eternidad, pero hablando de identidad, en el punto número 1 somos bendecidos. En el punto número 2, ¿qué somos? Santos y sin mancha, somos impecables. Y número 3, somos hijos de Dios. Usted valora el hecho de haber sido adoptado por Dios para ser de la familia de Dios. ¿Qué estoy haciendo? Yo le invito a hacer algo, acercarse cada día más a agradar a Dios, buscar agradar a Dios para ser un digno hijo suyo, portarme como es digno del evangelio, comportarme como un hijo de Dios. Yo creo que a nadie le gusta, los adultos quieren que sus hijos anden ahí haciendo travesuras, como dice por ahí, arrastrando el apellido. Cómalalo. Arrastrando la cobija y ensuciando el apellido. ¿Sí? Nadie le gusta eso. Y si somos hijos de Dios, tal vez andamos arrastrando el apellido o ensuciando el apellido. Tenemos que buscar agradar a Dios.